El sur de Lanzarote muestra un paisaje volcánico único, con escenarios que parecen de otro planeta. Campos de lava, cráteres y una costa salvaje definen esta parte de la isla. Un recorrido donde la obra de César Manrique y el esfuerzo de los lanzaroteños, visibles en lugares como la Jeria, se integran en perfecta armonía. En el municipio de Tías se encuentran Las Grietas, unas impresionantes fracturas abiertas en la roca volcánica. Se formaron en la ladera del volcán Montaña Blanca, dejando al descubierto las distintas capas de lava acumuladas tras varias erupciones a lo largo del tiempo. Hoy, estas grietas crean auténticos pasillos naturales por los que se puede caminar entre paredes de lava, en un entorno realmente sorprendente. Algunas son estrechas y en ciertos puntos incluso tendrás que esperar a que otros visitantes pasen antes de continuar. Es un lugar con una atmósfera muy especial, casi mágica. El contraste de colores y texturas lo convierte en un escenario perfecto para hacer fotografías o simplemente detenerse a observar las huellas de antiguas erupciones. El acceso es gratuito y al no aparecer en muchas guías turísticas no está especialmente señalizado. Para llegar hay que tomar la carretera entre San Bartolomé y Tías y detenerse en un pequeño aparcamiento sin asfaltar. Cerca del pueblo de Yaiza se encuentran Los Hervideros, un escenario natural realmente impactante. Este tramo de costa de origen volcánico nació tras las erupciones del siglo XVIII, cuando la lava del Timanfaya descendió hasta el mar y al enfriarse de golpe se transformó en roca sólida, dando lugar a formas insólitas. Con el paso del tiempo, el océano ha ido esculpiendo este paisaje, creando cuevas, túneles, respiraderos y acantilados escarpados que hoy puedes recorrer y admirar a través de senderos excavados en la roca. A lo largo del recorrido, varios miradores naturales te acercan a los mejores puntos de observación, desde donde contemplar este choque constante entre el mar y la lava. Cuando las olas penetran en las cavidades, el agua se abre paso con fuerza, ascendiendo por los huecos y creando un efecto que recuerda al agua hirviendo. De ahí el nombre de este lugar. El contraste entre el negro intenso de la lava, el blanco de la espuma y el azul profundo del Atlántico crean una escena realmente hipnótica. Muy cerca de allí se encuentra el famoso Charco Verde, un pequeño lago que se formó dentro de un cráter volcánico abierto al mar y que sorprende por su intenso color verde, resultado de un alga que habita en sus aguas. El contraste entre el verde del lago, el negro de la lava y los acantilados rojizos crean un paisaje tan espectacular que se ha convertido en uno de los más fotografiados de Lanzarote. La visita es gratuita, está prohibido bañarse y es fundamental respetar las señales y no traspasar las zonas acordonadas, cuidando así este entorno tan frágil y especial. Muy cerca se encuentra el pueblo del Golfo, un encantador caserío de pescadores con casas marineras de estilo lanzaroteño, paredes blancas y estrechas calles sin asfaltar. Aquí también encontrarás restaurantes donde disfrutar de pescado fresco mientras contemplas el mar en un entorno tranquilo y auténtico. Las salinas de Janubio, en funcionamiento desde 1895, son las más extensas y emblemáticas de las Islas Canarias. Este paisaje protegido no solo produce sal marina artesanal de alta calidad, sino que también dibuja un mosaico de charcas de formas geométricas y tonos cambiantes que hacen de este lugar algo único. Recorrer sus alrededores permite descubrir de cerca este equilibrio entre tradición y naturaleza, en un entorno tranquilo y muy fotogénico. Toda la información sobre horarios y precios está disponible en la descripción. A pocos kilómetros te espera el Parque Nacional de Timanfaya, un paisaje que parece sacado de otro planeta, creado tras las grandes erupciones del siglo XVIII, que durante más de 5 años cubrieron esta zona con lava y ceniza. Hoy es uno de los lugares más visitados de Lanzarote, por lo que es habitual encontrar largas colas en el acceso al parque. Este territorio conserva conos volcánicos, cráteres y extensos campos de lava en tonos negros, rojizos y ocres que recuerdan al planeta Marte. La ruta de los volcanes en el interior del parque, ideada por César Manrique, recorre unos 14 kilómetros en autobús a través de este escenario único, atravesando coladas de lava y formaciones volcánicas sorprendentes.
Durante la visita, el calor del subsuelo, que alcanza casi los 300 grados, se hace visible en demostraciones como la paja ardiendo o el geyser de vapor de agua en un orificio hecho en la tierra. Incluso en el restaurante El Diablo, algunos platos se cocinan utilizando directamente el calor volcánico, ofreciendo una experiencia única en el mundo. Toda la información sobre horarios y precios está disponible en la descripción. En la Jeria se esconde uno de los paisajes más sorprendentes de Lanzarote, un lugar donde contra todo pronóstico nacen algunos de sus mejores vinos. Cada vid crece en un hoyo excavado en la ceniza volcánica y protegida por muros de piedra que la resguardan del viento, formando así un sistema de cultivo único en el mundo. El resultado es un paisaje hipnótico de círculos negros y verdes que se repiten hasta el horizonte. Una imagen tan singular que contribuyó a la declaración de Lanzarote como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En este entorno, tradición y naturaleza se combinan a la perfección, un lugar ideal para disfrutar de la fotografía y descubrir los vinos locales. Entre sus bodegas destacan La Jeria y Rubicón, esta última situada en una antigua casa señorial del siglo XVIII, un edificio con historia que ha visto generaciones enteras dedicarse al cultivo de la vid. Visitar bodegas Rubicón permite entender cómo, a pesar de la sequía y el viento, la tierra volcánica puede dar vinos complejos, aromáticos y con personalidad propia. Huele como a melocotón y sabe a melocotón y tiene un poquito de cítrico también, huele un poquito, sabe a cítrico y se deja el olor a mineral, el sabor a mineral también se queda un poquito aquí la garganta. Malvasía, no, Rubicón seco, 100% recomendable. Además de la cata, la bodega suele ofrecer visitas guiadas donde explican el proceso desde la viña hasta la copa y permite disfrutar del vino acompañado de productos locales. Tienes más información en la descripción. Vamos a probar el blanco seco ecológico de La Jeria. Color muy clarito. Es menos oloroso que el de Rubicón, el seco de Rubicón. Tiene un sabor a lima, mezcla de lima-pera. Pero está bueno. Prefiero el de Rubicón. La Fundación César Manrique, en Tahiche, residencia del artista durante casi 20 años, muestra cómo el artista integró la arquitectura en la naturaleza. Aprovechó 5 burbujas volcánicas para crear salones, pasillos y espacios donde la lava, la luz y la vegetación conviven con el arte. Hoy funciona como museo y centro cultural, permitiéndonos conocer la obra y pensamiento de quien moldeó la identidad actual de la isla. Puedes encontrar más información en el vídeo de nuestro canal de YouTube sobre la obra de Manrique en Lanzarote. Te dejamos el enlace en la descripción. Terminamos nuestra ruta en Arrecife, la capital de la isla, que además de ser el centro administrativo y comercial, ofrece rincones llenos de encanto. Uno de ellos es el Charco de San Ginés, un puerto natural rodeado de casas blancas y barcos de pesca, con bares, restaurantes y un ambiente muy agradable junto al mar. Muy cerca se encuentra el Castillo de San Gabriel, una fortaleza del siglo XVI que protege la ciudad desde su pequeña isla, conectada por el famoso Puente de Bolas. La iglesia de San Ginés, construida en el siglo XVII, refleja la arquitectura canaria de la época, combinando elementos barrocos, detalles mudéjares y fachada neoclásica. Pasear por Arrecife es disfrutar de historia, cultura y vida cotidiana frente al mar, en un recorrido que combina tradición marinera y encanto urbano. Y así termina nuestra ruta por el sur de Lanzarote, un lugar donde volcanes, costa salvaje, viñedos y arte se combinan creando paisajes sorprendentes. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y si quieres disfrutar de la isla al completo, puedes ver también nuestro vídeo sobre el norte de Lanzarote en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en nuestra próxima aventura.